Sí, lo que escuchaste. Al dueño de una tienda Ferrari se le ocurrió discriminar a Pedro Pascal por ser chileno, sin saber quién era. Ajá, ni más ni menos que al rey de Internet, el mandaloriano favorito del planeta, el hombre que convierte cada mirada en un meme viral. Y no fue un simple malentendido. Fue una humillación directa, con cara de tú no perteneces aquí y un tonito que te dan ganas de decirle. Pero tú sabes con quién estás hablando, mi rey. Esto no es chisme ligero. Esto es una bomba, una joya de escándalo con carro de lujo y prejuicio de alto cilindraje. Y quédate, porque esto tiene de todo: clasismo, vergüenza ajena, y una respuesta de Pedro que es oro puro. Te voy a contar paso a paso cómo fue que se armó esta escena digna de película, con final inesperado y mucho sabor. Porque más allá del chisme, esta historia te va a dejar pensando sobre el ego, el juicio y cómo la fama no siempre abre puertas donde más crees que deberían estar abiertas. Prepárate, porque lo que viene te va a sorprender, y no se te va a olvidar. Mira, lo que le pasó a Pedro Pascal no tiene nombre, o sí lo tiene, y se llama prejuicio con olor a cuero caro y soberbia de concesionario de lujo. Porque todo empezó un día cualquiera, en una de esas ciudades donde el dinero se respira más que el oxígeno, donde los relojes valen más que un coche usado y los vendedores te miden de pies a cabeza antes de preguntarte siquiera cómo te llamas. Y ahí, justo ahí, entró Pedro Pascal, tranquilo, con su look casual, sin chofer, sin séquito, sin fanfarria, como el caballero discreto que es. Y aquí fue donde todo empezó a oler mal. Porque apenas pisó el suelo pulido de esa tienda Ferrari, no lo recibieron con una sonrisa. No lo saludaron como a un cliente más. Lo miraron como si se hubiera colado. Sí, tal cual. Como si el hecho de ser latino ya fuera razón suficiente para levantar una ceja. ¿Y tú sabes lo que duele eso? Porque no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un actor con una carrera sólida, que ha trabajado con lo mejor de lo mejor, que ha estado en alfombras rojas, en portadas, en premiaciones, y lo tratan como si fuera invisible solo por su apariencia y su origen. ¡Ay! Pero qué coraje me da. Pedro no iba vestido de gala. Claro que no. Iba como va un hombre que no necesita impresionar a nadie. Cómodo, sencillo, elegante sin esfuerzo. Pero en ese mundo, donde las marcas hablan más que las palabras y donde el dinero se huele antes que se ve, eso fue motivo suficiente para descartarlo. No sabían quién era. No reconocieron la cara del hombre que ha conquistado a medio planeta. Y en vez de pensar, ¿y si es alguien importante?, prefirieron cerrarse, juzgar y, lo peor de todo, tratarlo con desprecio. Y tú me dirás, bueno, tal vez fue un malentendido. Ay, mi amor, ojalá. Pero no. Porque no fue solo una mirada fea. No fue solo un silencio incómodo. Fue actitud. Fue desaire. Fue esa forma en que te hacen sentir que estorbas, que estás fuera de lugar. Como si tu presencia molestara. Como si no fuera suficiente. Imagínate eso. A Pedro Pascal. ¿Qué queda para los mortales como tú y como yo? Y aquí entra algo que me tiene dando vueltas desde que me enteré de esto. ¿Cuántas veces ha vivido Pedro algo así? Porque a ver, Pedro nació en Chile, pero se crió en Estados Unidos. Es latino, es migrante. Y aunque hoy brille en Hollywood, su camino no ha sido fácil. Lo ha dicho muchas veces. No siempre lo tomaban en cuenta para papeles grandes, lo encasillaban, lo subestimaban. Y eso se nota. Se nota en su forma de estar en el mundo, en su humildad, en esa manera discreta de no ir por la vida exigiendo atención. Y aún así, ahí estaba, en una tienda Ferrari, dispuesto quizá a comprarse un coche, porque claro que puede, porque se lo ha ganado con cada lágrima, cada castín, cada noche sin dormir, y lo que recibe es una bofetada de discriminación envuelta en sonrisa falsa. Y mira, si a alguien con su nivel de fama y éxito lo tratan así, imagínate cómo tratan al resto. Y tú me vas a decir, pero tal vez el vendedor no tenía mala intención. ¡Ay! Por favor. En esos lugares, el trato al cliente es religión. Les enseñan a detectar un potencial comprador por el reloj, los zapatos, la compañía. Pero cuando aparece alguien que no encaja en ese molde, se les olvida todo el entrenamiento y sale el clasismo de adentro. Y eso es lo que pasó aquí. Lo vieron, lo midieron, y lo descartaron. Y Pedro, que no es de escándalos, que no necesita gritar para hacerse notar, hizo lo que muchos haríamos. Se dio la media vuelta y se fue. Pero no sin que alguien más se diera cuenta de lo que había pasado.
Porque este chisme no salió de la nada. Alguien, ahí dentro o ahí cerca, reconoció a Pedro después de que se había ido. Y ahí sí, amor, se armó la tormenta. Porque entonces vino el arrepentimiento, la carrera por limpiar la imagen, la típica excusa de no lo reconocimos, fue un error, no era nuestra intención. Ajá. Ya cuando se dan cuenta de a quien despreciaron, ahora sí quieren arreglarlo. Pero el daño ya está hecho. Y esto nos deja una gran lección. Mi gente, el racismo, el clasismo, el prejuicio, no miran fama ni fortuna. No importa cuán alto hayas llegado, si tu rostro no encaja en el molde que esperan, te cierran la puerta en la cara. Y eso es lo más duro, porque a veces pensamos que el éxito protege, que ser famoso te hace inmune. Pero no. La discriminación no pregunta por tu currículum, ni por tus premios, ni por tus fans. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿cuántos Pedros hay allá afuera? ¿Cuántas personas talentosas, exitosas, valiosas, han sido despreciadas por su origen, su acento, su ropa, su color de piel? Muchísimas. Y cada una de esas historias merece ser contada. Porque si no hablamos de esto, si no lo señalamos, sigue pasando una y otra vez. Ahora, lo interesante es que Pedro no necesitó hacer escándalo. Su sola presencia, su historia, su verdad, hablaron por él. Y eso, mi amor, eso tiene más impacto que 1000 comunicados de prensa. Porque la gente no olvida cuando un ídolo es humillado. Y más aún, cuando ese ídolo representa a tantos que han pasado por lo mismo. Así que quédate, porque esto apenas empieza. Lo que viene es aún más fuerte. Porque tras este incidente, se abrió la caja de Pandora. Y las consecuencias te van a sorprender. Ay, mi amor, tú sabes cómo es esto. Uno pensaría que una humillación silenciosa, como la que vivió Pedro Pascal en esa tienda Ferrari, se quedaría ahí, entre paredes de cristal y vendedores con corbata apretada. Pero no, cariño, porque si algo hemos aprendido en estos tiempos es que el chisme vuela más rápido que la señal del wifi. Y cuando Internet se enteró de lo que le habían hecho a Pedro, se armó el verdadero escándalo. Fue como lanzar una chispa en una bodega de fuegos artificiales. Las redes sociales explotaron. TikTok, X, Instagram, hasta Facebook, que ya parecía dormido, se activó como si fuera 2011. Porque la indignación fue instantánea y masiva. ¿Cómo te atreves a discriminar a Pedro Pascal? A Pedro Pascal, el chileno más querido del planeta. El que nos hace suspirar con una sola ceja. El hombre que cuida bebés ficticios en galaxias lejanas, pero también nos cuida el corazón a todas nosotras, sus fans fieles. Y lo más sabroso de todo esto, mi gente, fue que la reacción no vino solo de sus seguidores. No, no. Aquí se sumó todo el mundo. Periodistas, influencers, actores, activistas, incluso gente que no sabía quién era Pedro Pascal lo defendió solo por el hecho de que fue discriminado por ser latino. Porque esto tocó una fibra profunda. Fue como si millones dijeran al mismo tiempo, a mí también me han mirado así alguna vez. Y ahí, corazón, es cuando el escándalo se transforma en movimiento. Y es que no se trataba solo de Pedro. Ese fue el detonante. Sí, pero lo que realmente encendió a todos fue esa sensación de esto no es un caso aislado. Porque no lo es. Es la historia de cada migrante que entra a una tienda cara y siente que no pertenece. De cada latino que camina por barrios ricos y recibe miradas de sospecha. De cada persona juzgada por su apariencia, su acento, su origen. Y cuando ese dolor colectivo encuentra una cara como la de Pedro Pascal, ¡boom!, la indignación se vuelve imparable. Los memes empezaron a llover. Porque ya sabes que cuando algo duele, el Internet también lo convierte en arte. Pedro Pascal vetado de Ferrari. Pero bienvenido en nuestros corazones, decían unos. Otros compartían fotos suyas con frases como más clase que todo el concesionario junto. Y sí, nos reímos, porque así es como procesamos el coraje. Pero la verdad detrás de los memes era brutal. Y mientras tanto, ¿la tienda Ferrari? Calladita. Como si el silencio fuera a borrar el bochorno. Como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Pero no, mi cielo, porque cuando Internet pone los ojos sobre ti, no hay puerta blindada que te salve. Empezaron a salir historias de otras personas que habían sido maltratadas en tiendas de lujo. Gente que relataba experiencias similares. Que los vigilaban, que no los atendían, que les preguntaban si sabían los precios. Y así, el caso de Pedro se convirtió en el espejo de una realidad incómoda.
el racismo con corbata, el clasismo disfrazado de protocolo. Y claro, la presión aumentó. La gente empezó a etiquetar a Ferrari en todas las redes. Esto es lo que representan. Este es el trato a sus clientes. Discriminan por nacionalidad. El daño a la imagen era evidente. Porque ya no era una tienda, ya no era un vendedor. Era la marca entera la que estaba quedando manchada. Y cuando una marca vive de la apariencia, del lujo, del estatus, el escándalo les duele donde más les importa, en la reputación. Ahora, aquí te tengo que contar algo que me encantó. Porque en medio del fuego, hubo una oleada de orgullo latino como pocas veces se ve. Gente de Chile, México, Colombia, Argentina, España, y de todo el mundo hispano, se unió para decir, Pedro, estamos contigo. Y no solo fue en redes. Hubo artículos, podcast, programas de televisión que analizaron el caso. Se habló de racismo estructural, de representación, de cómo incluso las celebridades latinas enfrentan barreras. Fue un momento de reflexión, sí, pero también de solidaridad. Aquí no se toca a uno de los nuestros que nos recordó que cuando nos unimos, hacemos ruido. Y Pedro, Pedro, él, fiel a su estilo, no hizo declaraciones públicas estridentes. No se fue a llorar a un talk show, ni escribió un hilo kilométrico. Pero su silencio fue más poderoso que cualquier discurso. Porque mientras la tienda ardía en críticas, él siguió su vida, con dignidad, con elegancia, con esa actitud de no tengo nada que probar. Y esa calma suya, esa clase para manejar el momento, eso también fue una cachetada con guante blanco. Ahora, tú me vas a decir, y nadie dentro de Ferrari dijo nada. Bueno, eventualmente, y solo cuando el asunto ya era incontrolable, apareció un comunicado tibio, impersonal, pidiendo disculpas si alguien se sintió ofendido, aclarando que la marca no avala conductas discriminatorias, y esas cosas que suenan a manual de relaciones públicas. Pero ya era muy tarde. El daño estaba hecho. Y la gente no perdona la soberbia disfrazada de disculpa. Porque pedir perdón no es lo mismo que hacerse responsable. Y eso, mi amor, el público lo olió desde lejos. Lo irónico de todo esto es que Pedro Pascal no necesitaba un Ferrari. Él ya tiene el mundo a sus pies. Pero la marca, la marca sí que necesitaba a Pedro. Porque en un mundo donde la imagen lo es todo, el respeto y la diversidad son moneda de oro. Y perder eso por el prejuicio de un empleado es el colmo de la torpeza corporativa. Y ahí es donde esta historia se vuelve aún más interesante. Porque lo que empezó como un acto de desprecio silencioso, se convirtió en una lección mundial sobre respeto, identidad y poder colectivo. Y eso, mi gente, vale más que cualquier coche de lujo. Así que prepárate, porque en la próxima parte te voy a contar cómo reaccionó la industria del entretenimiento, que famosos salieron a respaldar a Pedro, y cómo este escándalo no solo sacudió a una tienda, sino que provocó un verdadero efecto dominó en el corazón de Hollywood. Y lo que viene es para aplaudir de pie. Y aquí es donde todo se pone todavía más sabroso, mi cielo. Porque si tú pensabas que esto se iba a quedar en un escándalo pasajero de redes, agárrate, porque el tsunami de apoyo que recibió Pedro Pascal no fue cualquier cosa. Fue como una ola de amor, respeto y solidaridad que vino desde todos los rincones de Hollywood. Y con nombres que pesan más que un Ferrari en plena cuesta. Y no exagero. Porque cuando Hollywood habla, el mundo escucha. Y esta vez, habló fuerte. Actrices, directores, guionistas, celebridades latinas y no latinas, todo el club de los que saben lo que cuesta llegar, se pusieron de pie para respaldar a Pedro. Y no fue solo con likes y corazoncitos. No, amor. Fue con palabras, con columnas, con entrevistas, con esa mezcla de indignación y ternura que solo aparece cuando alguien a quien admiras ha sido humillado injustamente. Porque una cosa quedó clara. Pedro no es solo querido, es respetado. Y cuando tocas a alguien así, todo el gremio reacciona. Hubo productores que salieron a contar anécdotas personales, recordando cómo Pedro siempre ha sido un caballero. Alguien humilde, profesional, generoso. Que no se le sube la fama, que trata igual al asistente que al director. Y eso en Hollywood es oro molido. Porque si algo detestan allá, además de la mala prensa, es la injusticia hacia uno de los suyos. Y más si ese suyo es latino, trabajador, y encima, querido por todo el público. Una de las reacciones más potentes vino de parte de las comunidades latinas dentro de la industria. Actores como Oscar Isaac, América Ferrera,
Y hasta Salma Hayek, que tú sabes que cuando habla, sube el rating, alzaron la voz para decir, esto no puede seguir pasando. Porque si a Pedro le hacen eso, ¿qué queda para los demás? Para los nuevos talentos, para los que están empezando, para los que aún no tienen el apellido en luces. Fue como abrir una herida vieja que todavía no cicatriza, la de la discriminación sistemática dentro y fuera del showbiz. Y no solo fueron latinos, también figuras como Sarah Paulson, Bella Ramsey, su compañera de The Last of Us, y hasta directores de renombre internacional expresaron su apoyo. Algunos lo hicieron de forma pública, otros desde sus redes personales, pero todos con el mismo mensaje. Esto no se puede normalizar. Porque Pedro representa algo muy importante. El triunfo de lo diferente en una industria que durante años solo premió lo mismo de siempre. Pero espera, porque aquí es donde el chisme se convierte en lección de poder. Porque gracias a este escándalo, muchas productoras empezaron a replantearse cosas. Desde los castings hasta las políticas internas de inclusión. Sí, cariño. Porque cuando un incidente tan feo pone los reflectores sobre un problema estructural, empieza a mover estructuras. Y lo de Pedro no fue la excepción. Incluso algunos publicistas dijeron que lo que le pasó a Pedro funcionó como despertador incómodo para muchas marcas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando asocias tu marca a lujo, pero ese lujo viene cargado de exclusión? Pues que te llueve encima. Varias agencias de relaciones públicas usaron este caso como ejemplo de lo que no se debe hacer. Subestimar, discriminar, asumir. Y más cuando el personaje en cuestión tiene más clase en una camiseta que tu tienda entera en vitrinas. Y mientras eso pasaba, Pedro, Pedro, seguía siendo Pedro. Calmado, elegante, con esa energía que no necesita gritar para ser escuchada. Pero ojo, que aunque no hizo declaraciones explosivas, sí dejó ver su postura con pequeños gestos. Apoyó discretamente iniciativas contra el racismo, compartió contenido que hablaba de la discriminación en espacios de élite, y, sin decir nombres, dejó claro que lo que le pasó no fue una anécdota graciosa, fue un llamado de atención. Porque aquí hay que decirlo claro. A Pedro lo respaldaron no solo por lo que le pasó, sino por quién es. Porque si fuera un famoso que trata mal a la prensa, que se cree superior, que vive de escándalo en escándalo, tal vez la historia habría sido distinta. Pero Pedro ha construido una imagen de hombre íntegro, empático, que no olvida sus raíces, que habla con orgullo de ser chileno, latino, hijo de migrantes. Y eso toca corazones. Y no te miento. Esta historia no solo limpió su imagen, sino que la fortaleció. Porque verlo enfrentar la discriminación con dignidad fue como verlo triunfar dos veces. Primero, por sobrevivir al desprecio sin perder la compostura. Y segundo, porque logró convertir un momento humillante en una plataforma de conciencia social. Eso no lo logra cualquiera. Eso lo logra alguien con corazón, con inteligencia emocional, con ese carisma que no se compra ni con todo el dinero del mundo. Y, por supuesto, empezaron los rumores, que marcas de lujo querían ficharlo como embajador, que revistas querían ponerlo en portada, que campañas sociales querían su rostro. Y no es para menos, porque Pedro Pascal no solo es un actor exitoso, es ahora un símbolo. Un rostro que representa a todos los que alguna vez fueron maltratados por no parecer lo suficientemente ricos. Y aquí, amor, es donde yo digo, qué sabroso es cuando el chisme se transforma en victoria. Porque sí, empezó mal. Fue un momento horrible. Pero lo que vino después fue puro aprendizaje, puro amor colectivo, pura fuerza latina. Y eso, mi cielo, eso es más valioso que cualquier Ferrari. Ahora, no te me vayas, porque en la última parte te voy a contar qué ha pasado con Pedro desde entonces, cómo se ha posicionado frente a este nuevo capítulo en su vida, y si acaso, esa tienda Ferrari tuvo el descaro de intentar enmendar el error. Quédate, porque lo que viene es cierre de telenovela, con lección incluida y muchas emociones por delante. Ahora sí, mi amor, llegamos al final de esta historia, y te juro que no es cualquier final, porque esto no es solo el cierre de un chisme. No, no. Esto es una lección de vida con traje de gala y aroma a justicia poética. Porque mientras la tienda Ferrari se quedó rumiando su metida de pata, Pedro Pascal siguió brillando como lo que es. Una estrella con los pies en la tierra y el corazón en el lugar correcto. Desde aquel día en que fue tratado con desdén, Pedro no ha dejado de recibir amor por todas partes. Premios, portadas, homenajes. Hasta lo nombraron una de las personas más influyentes del año. Y todo esto no solo por su trabajo,
que es impecable, sino por la forma en que ha manejado esta situación. Con elegancia, con templanza, con esa clase que no necesita etiquetas de lujo para ser evidente. Porque, seamos honestos, cuando uno tiene dignidad, no hay tienda ni trato que te quite lo que llevas por dentro. Y claro, como era de esperarse, la tienda intentó hacer control de daños. Que si el gerente fue capacitado, que si lamentamos profundamente lo ocurrido, que si estamos comprometidos con la diversidad y la inclusión. Bla, bla, bla. Esas frases vacías que huelen más a manual corporativo que a disculpa sincera. Porque cuando el arrepentimiento llega por presión pública y no por conciencia real, se nota, mi cielo. Se nota y se siente falso. Lo que nadie esperaba, y aquí está la cereza del pastel, es que Pedro no solo no quiso volver a esa tienda, sino que ni siquiera mostró interés en hacer las paces. ¿Y sabes qué? Bien por él. Porque no todo se repara con una sonrisa y un gesto falso. A veces, lo más poderoso es alejarse con dignidad y dejar que el otro se quede con su culpa y su Ferrari sin vender. Porque Pedro no necesita venganza. Él tiene algo más fuerte, el respeto del mundo entero. Y mientras eso pasaba, él siguió haciendo lo suyo. Filmando nuevos proyectos, participando en causas sociales, apareciendo en entrevistas donde se le notaba más reflexivo, más consciente, más profundo. Porque sí, este episodio lo marcó, pero no como víctima. Lo marcó como un hombre que entendió que su experiencia podía servirle a otros, que su voz podía amplificar la de tantos que han sido ignorados, descartados, maltratados solo por no tener el perfil que se espera. Y esa, amor mío, es la verdadera victoria. Porque no solo se trató de Pedro y su humillación. Se trató de todo lo que simboliza. Ser latino en un mundo que aún arrastra prejuicios, ser famoso y aún así no estar exento del racismo, ser exitoso y aún así recibir el no perteneces aquí por parte de quienes viven atrapados en una burbuja de privilegio. Y Pedro, con su silencio estratégico y su mirada firme, puso un espejo enorme frente a todos nosotros. Yo no sé tú, pero a mí esto me tocó. Porque cuántas veces hemos sentido que no damos el ancho, que no somos suficientes, que nos juzgan antes de escucharnos. Y ver a alguien como Pedro pasar por eso, y salir fortalecido, nos recuerda que la verdadera clase no se compra, se demuestra. Y él la demostró con creces. Sin necesidad de gritar. Sin caer en el juego. Solo siendo él. Auténtico, sencillo y poderoso. Y por si eso fuera poco, este episodio también dejó un mensaje claro para las marcas, para el mundo del lujo, para los que todavía creen que se nota quién tiene dinero y quién no. ¡Ay! Por favor. Se nota quién tiene alma, educación y empatía, lo demás es accesorio. Porque en una época donde las apariencias se caen a la primera sacudida, lo que realmente brilla es la coherencia. Y Pedro Pascal ha sido, desde siempre, coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que representa. No faltaron, claro, los que dijeron ay. Pero es solo una tienda, tampoco es para tanto. A esos yo les digo, no entendieron nada. Porque esto no va del coche. Esto va del trato. De cómo, en pleno siglo XXI, todavía hay lugares donde te miran de arriba abajo y deciden si eres digno o no. Y cuando eso le pasa a alguien con la trayectoria de Pedro Pascal, nos duele a todos. Porque revela una herida social que sigue abierta, que seguimos arrastrando, y que solo se sana hablando, señalando, y cambiando. Y aquí es donde yo me quito el sombrero. Porque Pedro no solo sobrevivió al escándalo, lo transformó en una oportunidad para alzar la voz sin levantar la voz. Un acto de rebeldía silenciosa, pero potentísima. Como cuando no respondes al insulto, sino que avanzas con la frente en alto y dejas que el otro se ahogue en su propia arrogancia. Eso, cariño, es poder del bueno. Hoy Pedro Pascal está más fuerte que nunca. Más admirado, más querido, más vigente. Y esa tienda, bueno, esa tienda quedó marcada. Porque hay errores que no se olvidan. Y cuando tu error se convierte en historia viral, con lección incluida, ahí sí te toca aprender a la mala. No sé si vendieron ese Ferrari, pero lo que sí sé es que perdieron algo mucho más valioso. El respeto de millones de personas que no toleran la discriminación ni en sus formas más silenciosas. Así que la próxima vez que alguien entre a un lugar de lujo y lo miren por encima del hombro, que se acuerden de Pedro Pascal, que se acuerden que la fama no inmuniza contra el prejuicio. Pero la dignidad, ay mi amor, la dignidad sí protege el alma. Y eso no hay dinero que lo compre. Gracias, Pedro,
por ponerle corazón al escándalo, por recordarnos que el chisme también puede educar, que el dolor también puede sanar, y que hasta en los momentos más feos, si caminas con clase, la vida te aplaude de pie. Y tú, mi querido espectador, gracias por quedarte hasta el final. Porque este no fue solo un chisme, fue un viaje emocional. Y si esta historia te hizo pensar, reír, indignarte y sentir orgullo, entonces cumplimos nuestra misión en Famosos con Corazón. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el drama nunca falta y el corazón siempre late fuerte. Y así, con el corazón lleno y la indignación convertida en reflexión, cerramos esta historia que empezó con un gesto de desprecio y terminó en una lección de dignidad. Lo de Pedro Pascal no fue solo un mal rato en una tienda de lujo, fue el reflejo de algo mucho más grande. Fue la prueba de que, incluso en los espacios más brillosos, sigue existiendo la sombra del prejuicio. Pero también fue la confirmación de que la clase, la verdadera clase, no se finge ni se compra. Se lleva dentro. Y Pedro, mi amor, la lleva con elegancia, con historia y con mucho corazón. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? ¿Alguna vez te han hecho sentir así? ¿Desde qué parte del mundo me estás viendo? Me encanta leerte, escucharte y saber que esta comunidad sigue creciendo con puro amor, drama y conciencia. Y si todavía no estás suscrito al canal, ya sabes, hazle clic a ese botón, que aquí en Famosos con Corazón el chisme siempre viene con alma, con picardía y con mucha emoción. Nos vemos en el próximo episodio.